Emma desapareció en medio de la noche, directamente de la fiesta de pijamas de los vecinos. Su búsqueda llegó a un callejón sin salida, hasta que a varios kilómetros de casa encontraron una pequeña nota escrita de su puño y letra. Esas dos palabras, escritas con letra apresurada, se convirtieron en la primera y principal evidencia de que Emma todavía estaba en algún lugar cercano. Emma desapareció por la noche, directamente de la fiesta de pijamas en casa de los vecinos. Esa casa estaba en una calle tranquila y corriente en las afueras de Brisbane, a solo 2 parcelas de la casa donde vivía con su familia. Era un barrio donde la gente estaba acostumbrada a confiar unos en otros, donde nadie tenía miedo de dejar a los niños jugar en el patio por la noche y donde las puertas de las casas rara vez se cerraban con llave por la noche. Fue precisamente aquí, en una pequeña calle tranquila, donde ocurrió lo que más tarde se llamaría la desaparición más aterradora en la historia del barrio. Por la mañana, la madre de la amiga con la que Emma pasó la noche entró en el dormitorio para comprobar si los niños se habían despertado. Pero la cama en la que debía dormir Emma estaba vacía. Las sábanas estaban arrugadas, como si acabara de dormir allí, pero la ventana del dormitorio estaba abierta de par en par. La cortina se balanceaba ligeramente con el viento de la mañana. La mujer sintió inmediatamente que algo andaba mal, aunque al principio todavía esperaba que Emma simplemente hubiera decidido volver a casa y se hubiera ido temprano por la mañana. Pero cuando los padres de Emma informaron que la niña no había regresado a casa, quedó claro. Algo malo había sucedido. Los investigadores llegaron rápidamente al lugar del incidente. Lo primero que les llamó la atención fueron las huellas de barro en el alféizar de la ventana abierta. Las huellas eran claras y pertenecían evidentemente a un adulto. Esto significaba que alguien había entrado en la casa por la noche y se había llevado tranquilamente a Emma directamente de su cama, mientras todos los demás dormían tranquilamente cerca. La policía inspeccionó minuciosamente el patio, el área circundante e interrogó a los vecinos. Los padres de la amiga con la que Emma pasó la noche parecían desconcertados y abatidos. Aseguraron que no habían oído ni visto nada durante la noche. Solo la madre de la niña recordó que alrededor de las 3 de la mañana se despertó con una extraña sensación de ansiedad, pero al no encontrar nada inusual, volvió a dormirse. Nadie en la casa podía recordar ningún sonido extraño, pasos o voces. Sin embargo, ese mismo día llegó información de uno de los vecinos. El hombre regresaba tarde a casa y afirmó que alrededor de la medianoche notó a un desconocido caminando por la calle. El desconocido caminaba tranquilamente, como si no tuviera miedo de ser visto. Sin embargo, el vecino no pudo dar una descripción detallada de esta persona. Solo recordó la ropa oscura y una forma de andar inusual, pero no pudo verle la cara. Estaba demasiado oscuro en la calle. Los investigadores comenzaron inmediatamente a considerar varias versiones de lo sucedido. 2 figuras se convirtieron en prioritarias. La primera, el padre de la amiga de Emma. En sus relatos sobre lo que sucedió la noche de la desaparición, la policía encontró una serie de contradicciones y una extraña vaguedad. Se confundía cuando se trataba de sus propios movimientos nocturnos por la casa. No podía decir con exactitud a qué hora se acostó y aseguraba que no había visto ni oído nada inusual. Su comportamiento tenso y nervioso no pasó desapercibido para los investigadores. La sospecha se intensificó aún más por el hecho de que no tenía coartada. Nadie podía confirmar con certeza que el hombre realmente hubiera estado en casa toda la noche. El segundo objeto de sospecha, el desconocido que vio el vecino. La policía supuso que podría ser alguien ajeno, que había venido intencionadamente a este barrio sabiendo que sería fácil entrar en una de las casas. Pero la identidad de este desconocido seguía siendo un misterio. No se encontraron cámaras ni testigos que pudieran aclarar sus señas particulares. Sin embargo, la policía comenzó a trabajar en ambas direcciones simultáneamente.
Los investigadores estudiaron con especial atención al padre de la amiga de Emma. Se realizó un registro en su casa. Fue interrogado varias veces seguidas, intentando encontrar alguna pista para relacionarlo con la desaparición. Sin embargo, él no admitió nada, insistiendo en que él mismo no entendía nada y estaba tan asustado como todos los demás. Al mismo tiempo, sus respuestas parecían sospechosas y confusas a los investigadores. Pronto, los residentes locales se enteraron de las sospechas de la policía y los rumores comenzaron a extenderse por el barrio, haciendo que la tensión en torno al caso creciera a cada hora. En un momento dado, parecía que la policía ya estaba lista para acusar al hombre. Sin embargo, su implicación aún no había sido confirmada por ninguna prueba seria. Pero entonces la investigación cambió bruscamente de dirección. Al segundo día, a unos 3 kilómetros de la casa donde desapareció Emma, una residente local encontró una extraña nota. Un pequeño trozo de papel, claramente arrancado de un cuaderno escolar, estaba escrito con letra infantil e irregular. En él solo había 3 palabras. Cuando la nota fue entregada a la policía, los investigadores comprendieron de inmediato la importancia del hallazgo. El análisis caligráfico confirmó que las palabras fueron escritas por la propia mano de Emma. Esta breve frase se convirtió en la primera prueba irrefutable de que Emma todavía estaba viva y, probablemente, se encontraba en algún lugar cercano. Esto lo cambió todo. Los policías entendieron. Sus sospechas iniciales no estaban dirigidas a la persona correcta. La pista significaba algo completamente diferente. Alguien, oculto y aún desconocido, retenía a Emma en algún lugar cercano y, posiblemente, él mismo quería que la policía la encontrara. Esta nota dio un vuelco a la investigación, y ahora la búsqueda comenzó desde una perspectiva completamente diferente. Después de que la versión del vagabundo se desmoronara por completo, los investigadores se encontraron de nuevo en el punto de partida. La investigación llegó a un punto muerto y parecía que ya no quedaban pistas. Fue en ese preciso momento, al revisar las antiguas declaraciones, cuando la policía prestó atención a un detalle pequeño, pero importante. Los padres de la anfitriona de la fiesta, donde estaba Emma la noche de la desaparición, no habían sido del todo sinceros. En particular, el padre de la niña había ocultado claramente un hecho importante. En un interrogatorio posterior y más riguroso, se descubrió que esa noche había estado ausente de casa durante unas 2 horas. El hombre había omitido deliberadamente esta circunstancia a la policía durante la primera conversación, y ahora tenía que explicar por qué. Bajo la presión de los investigadores, el padre de la anfitriona de la fiesta finalmente admitió el hecho de su ausencia. Informó que efectivamente había salido de casa, pero no estaba donde podrían sospechar. Resultó que alrededor de la medianoche se dirigió a un barrio vecino, a unos 15 minutos en coche, para encontrarse con su exmujer. El hombre explicó que hacía mucho tiempo que no hablaba con ella. La relación era extremadamente tensa y no quería revelar el hecho del encuentro, ya que podría generar preguntas innecesarias y tensión en su familia actual. Sin embargo, insistió en que este evento no tenía nada que ver con la desaparición de Emma y era simplemente un encuentro personal, cuyas circunstancias no tenía intención de discutir en detalle. A los investigadores no les gustó esta falta de franqueza, pero por el momento no podían acusarlo abiertamente de nada más que de ocultar circunstancias. Era necesario verificar las palabras del hombre antes de seguir adelante. La policía llamó inmediatamente a declarar a la exmujer del hombre. La mujer accedió a confirmar el hecho del encuentro. Sin embargo, sus declaraciones sonaron inseguras, confusas y a veces contradictorias. No podía precisar claramente la hora a la que llegó su exmarido. Se confundía en pequeños detalles de la conversación e incluso no pudo explicar de inmediato las razones de su repentino encuentro nocturno después de tantos años de silencio. A veces afirmaba que simplemente quería discutir algunos viejos asuntos familiares. A veces eludía bruscamente la respuesta, diciendo que no quería divulgar información personal.
Tal comportamiento naturalmente generó aún más preguntas en los investigadores y reforzó las sospechas de que algo no cuadraba en esta historia. La investigación comenzó a hacer preguntas más concretas. ¿Dónde exactamente tuvo lugar el encuentro? ¿Quién los vio juntos? ¿Por qué los excónyuges eligieron una hora tan tardía e inconveniente para hablar? Con cada nueva respuesta, la mujer parecía cada vez menos convincente, y los investigadores comenzaron a considerar seriamente la versión de que simplemente estaba encubriendo a su exmarido. En el contexto de estos testimonios contradictorios, la policía se vio obligada nuevamente a centrar su atención en el padre de la anfitriona de la fiesta. Su ausencia de casa en el momento de la desaparición de Emma no podía ser una simple coincidencia. La investigación intentó reconstruir sus movimientos exactos utilizando datos móviles. Solicitaron información de las torres de telefonía móvil para verificar cada una de sus afirmaciones. Esta verificación técnica arrojó un resultado inesperado. Según los datos de los operadores móviles, el teléfono del hombre efectivamente se registró en la zona indicada aproximadamente desde la medianoche hasta las 2 de la madrugada. No se acercó a la zona donde se encontró la nota y las huellas de zapatos, ni a la zona boscosa donde se descubrió la construcción abandonada. Sus afirmaciones, a pesar de todas las dudas y las declaraciones inconsistentes de su exmujer, obtuvieron una coartada férrea. Este hecho obligó a la policía a admitir con pesar que habían vuelto a dirigir fuerzas y recursos por una pista falsa, y de nuevo se encontraban en la posición inicial, sin haberse acercado ni un paso a resolver la desaparición de Emma. Justo en el momento en que la investigación comenzaba a estancarse de nuevo, llegó una señal completamente inesperada. Residentes de las afueras de Brisbane contactaron a la policía, informando que cerca del parque local y la escuela había reaparecido un hombre, previamente observado en repetidas ocasiones en comportamiento sospechoso. Era conocido por la policía por una serie de delitos menores, entre los que se encontraban incidentes de vigilancia de menores. Los testigos afirmaron que se comportaba de manera muy extraña, evitaba claramente las miradas de la gente y trataba de mantenerse al margen de la atención pública. La policía reaccionó inmediatamente a esta señal. El caso de Emma volvió a cambiar drásticamente de dirección. La investigación, aparentemente estancada, cobró vida de nuevo rápidamente, y los investigadores sintieron que se acercaban a algo importante. Quizás este hombre era la clave que tanto les faltaba. Ahora su tarea consistía en seguirle la pista lo más rápido posible y averiguar si estaba implicado en la desaparición de Emma. La señal sobre el hombre sospechoso, visto en las afueras de la ciudad, marcó una nueva etapa en la investigación. La policía no perdió tiempo y estableció inmediatamente vigilancia sobre este hombre, estudiando cuidadosamente su pasado y sus posibles conexiones con el barrio donde vivía Emma. Pronto se descubrió que este hombre era Thomas, un residente de 34 años de un barrio vecino, que ya había estado varias veces bajo la atenta mirada de la policía. La razón de esto eran sus ambiguos episodios de comportamiento y problemas confirmados de salud mental. La policía revisó cuidadosamente los archivos y descubrió que unos 5 años atrás, Thomas había sido examinado en la clínica psiquiátrica local tras las quejas de los residentes de la ciudad. Había sido visto repetidamente cerca de las escuelas y parques locales, observando a los pequeños visitantes que jugaban allí. En aquel momento no se presentaron cargos directos contra él, y todo se limitó a recomendaciones de seguimiento de su estado psíquico y comportamiento. Sin embargo, ahora, dada la desaparición de Emma, este hecho tenía un significado completamente diferente. La policía comenzó inmediatamente a interrogar minuciosamente a los vecinos de Thomas, intentando obtener una imagen completa de su comportamiento y hábitos. Prácticamente todos los vecinos hablaban de él de la misma manera. Una persona cerrada, extraña y extremadamente huraña. Rara vez salía de su apartamento durante el día, prefiriendo moverse tarde por la noche o de madrugada. Según los testimonios de los vecinos, Thomas evitaba cualquier tipo de conversación, ni siquiera saludaba y nunca entablaba relaciones.
Uno de los vecinos recordó que aproximadamente una semana antes de que Emma desapareciera, lo había visto varias veces muy cerca del barrio donde vivía la familia de la desaparecida. En ese momento el hombre simplemente estaba parado en la calle, mirando a lo lejos, como si observara algo, pero nadie le dio importancia. Los investigadores tomaron la decisión de detener inmediatamente a Thomas para un interrogatorio oficial. Cuando los policías aparecieron en el umbral de su apartamento, el hombre no opuso resistencia, aunque parecía muy preocupado y nervioso. Inmediatamente comenzó a afirmar que no estaba implicado en ningún delito y aseguró a los investigadores que ni siquiera había estado cerca la noche en que Emma desapareció. Sin embargo, la policía ya tenía pruebas de lo contrario. Una cámara de videovigilancia, instalada en una gasolinera local, había grabado claramente el coche de Thomas pasando muy cerca de la calle donde se encontraba la casa de la fiesta, precisamente la noche en que Emma desapareció. La hora de la grabación coincidía con el periodo estimado de la desaparición. Los agentes de policía presentaron este hecho a Thomas y él titubeó, claramente sin esperar tal giro de los acontecimientos. El hombre encontró rápidamente una explicación. Supuestamente se dirigía a casa de un amigo en otro barrio y su camino pasaba casualmente por esa calle. Pero sus palabras sonaron poco convincentes, poco sinceras e incluso desesperadas. La policía verificó inmediatamente esta versión, pero resultó que el amigo que Thomas mencionó estaba ausente de casa esa noche y no pudo confirmar ni desmentir sus palabras. La investigación seguía sin tener pruebas directas de la culpabilidad de Thomas, solo indicios indirectos de una posible implicación. Esto creaba la sensación de que la verdad estaba muy cerca, pero aún inalcanzable. A pesar de toda la evidente sospecha del comportamiento de Thomas y sus explicaciones extremadamente desafortunadas, no se encontraron pruebas directas que lo vincularan con la desaparición de Emma. Los policías inspeccionaron cuidadosamente su coche y apartamento, pero no encontraron rastros de la presencia de otras personas ni indicios de que Emma hubiera estado con él. Thomas continuó afirmando que no tenía ninguna relación con lo sucedido, y la policía ya estaba casi lista para admitir que había cometido un error de nuevo. Dentro del grupo de investigación comenzaron a surgir desacuerdos. Algunos agentes consideraban a Thomas el único sospechoso válido. Otros creían que era otra vía muerta que distraía del verdadero criminal. La tensión entre los policías crecía y la investigación comenzaba gradualmente a perder su impulso de nuevo. Sin embargo, justo cuando la policía estaba prácticamente lista para retroceder de nuevo, la situación cambió drásticamente. Los expertos forenses, que habían examinado previamente las pruebas del lugar donde se encontraron las huellas de Emma en el bosque, presentaron un informe inesperado. Su conclusión indicaba inequívocamente una coincidencia entre las huellas dactilares encontradas en las colillas cerca de la vieja cabaña abandonada y las huellas dactilares del propio Thomas. Esta información dio un vuelco instantáneo a toda la investigación. Ahora la investigación tenía pruebas absolutamente claras y científicamente confirmadas de que Thomas había estado cerca del lugar donde se escondía Emma después de la desaparición. Todos los hechos comenzaron a encajar en una imagen única y convincente. Después de largos días de incertidumbre y pistas falsas, la policía obtuvo una pista real, confirmada por pruebas irrefutables. Ahora la policía sabía con certeza que Thomas no solo ocultaba algo, sino que claramente había estado donde se encontraba Emma. La investigación estaba lista para dar el siguiente paso decisivo. La coincidencia de las huellas dactilares con las pruebas encontradas en el lugar convenció finalmente a la policía de que Thomas era el verdadero secuestrador de Emma. Todas las pruebas circunstanciales que antes parecían dudosas y poco convincentes, ahora adquirieron una claridad absoluta. Bajo el peso de las pruebas irrefutables, Thomas perdió toda resistencia y comenzó a prestar declaración completa. Su relato sorprendió a los investigadores por su franqueza y fría calma. En el interrogatorio oficial,
Thomas confesó que llevaba mucho tiempo observando el barrio, buscando una ocasión propicia para cometer el delito. Eligió el tranquilo suburbio de Brisbane precisamente porque los residentes locales rara vez cerraban ventanas y puertas, y casi nadie prestaba atención a los transeúntes ocasionales por la noche. El momento mismo del secuestro no fue planeado de antemano. La ventana del dormitorio resultó estar abierta por pura casualidad, y él lo tomó como una oportunidad conveniente, por la que decidió actuar instantáneamente y casi sin pensarlo. Thomas también contó que no planeaba causar daño físico a Emma y no perseguía ningún objetivo particular, salvo llevársela consigo. En el interrogatorio, describió detalladamente también el lugar donde escondió a Emma después del secuestro. Era una pequeña cabaña, perdida en lo profundo de una zona boscosa fuera de la ciudad, la misma cerca de la cual la policía había encontrado previamente huellas y colillas. Los investigadores enviaron inmediatamente un grupo operativo al lugar indicado por Thomas. Cuando la policía llegó al lugar, la cabaña parecía abandonada, pero era precisamente allí donde se encontraba Emma. Estaba viva, físicamente ilesa, pero en un estado de conmoción emocional extrema. Permanecía en silencio y apenas reaccionaba a las preguntas de los policías, claramente en un estado psicológico grave. Sin embargo, el hecho de que Emma estuviera viva y ahora bajo protección infundió esperanza y alivio en los corazones de su familia y de los investigadores. Los interrogatorios posteriores de Thomas permitieron a la policía establecer el cuadro completo del crimen. Thomas confirmó que durante varias semanas había estado discreta y regularmente en el barrio donde vivía Emma, observando las casas y la vida cotidiana de sus habitantes. Su objetivo inicial no era nadie en concreto. Simplemente buscaba un objetivo adecuado y la oportunidad de llevar a cabo su plan. La decisión de entrar en la casa precisamente esa noche fue espontánea e irreflexiva. La ventana abierta resultó ser el factor que lo impulsó a actuar. Thomas informó a la policía que se llevó a Emma por la ventana, sin que ninguno de los residentes oyera ni notara nada. Después de eso, la sacó por el patio trasero y se dirigió a pie a su coche, aparcado en una calle vecina tranquila. Luego la llevó a la cabaña en el bosque, donde la retuvo hasta el momento de ser descubierta. Thomas no pudo explicar claramente el motivo de sus acciones, diciendo solo que lo movían impulsos internos y un estado emocional difícil, agravado por problemas psíquicos. Cuando Thomas se dio cuenta de que la policía había descubierto toda la cadena de acontecimientos y disponía de pruebas serias en su contra, intentó desesperadamente escapar de la justicia. Durante el traslado al lugar de la reconstrucción de los hechos, de repente echó a correr, esperando aprovechar un momento de confusión de la guardia. Sin embargo, el intento resultó absolutamente inútil. La policía lo detuvo rápida y profesionalmente, poniéndolo de nuevo bajo estricto control y eliminando por completo la posibilidad de fuga en el futuro. Después de este incidente, Thomas perdió definitivamente toda esperanza de salvación y se resignó por completo a su suerte, sin ofrecer más resistencia ni intentos de impugnar su implicación en el crimen. El juicio de Thomas fue rápido e indiscutible. Teniendo en cuenta la gravedad de sus acciones y las pruebas presentadas, el juez dictó la sentencia más severa posible. Thomas fue condenado a una larga pena de prisión con tratamiento psicológico obligatorio, que sin embargo ya no podía anular la gravedad de su acto. Emma, que había sufrido un profundísimo estrés emocional y shock, regresó a casa, donde la esperaban sus familiares y seres queridos. La familia de Emma recibió apoyo psicológico integral para ayudarla a volver a la vida normal después de una prueba tan dura. A pesar de la exitosa conclusión de la investigación y el arresto del criminal, el suburbio de Brisbane, antes tranquilo y seguro, nunca pudo volver a la atmósfera anterior de absoluta confianza y calma. La gente se volvió mucho más cautelosa, cerraba puertas y ventanas, vigilaba atentamente a los desconocidos. Lo que le sucedió a Emma cambió para siempre la actitud de los residentes hacia su propia seguridad y la de sus vecinos. Esta historia se convirtió para muchos en una amarga lección,
demostrando que incluso en los lugares más tranquilos y seguros puede ocurrir un crimen impredecible y terrible, y que la atención y la precaución nunca están de más. En el año 2018 ocurrió en Roma, cerca de San Lorenzo, un incidente impactante que causó gran conmoción no solo en Italia, sino también en el extranjero. El incidente, reportado en noticias de todo el mundo, conmocionó al público por sus graves hechos. En el centro de esta historia está Desirée Mariatini, una joven personalidad que se ha convertido en una figura clave de los acontecimientos actuales. Desirée pasó sus primeros años de vida en una pequeña ciudad de la provincia de Latina, a solo 50 kilómetros de Roma, con aproximadamente 37.000 habitantes. Muchas personas allí conocían a sus abuelos. Su abuelo era activo en el movimiento sindical, su abuela abogada. Siempre habían desaprobado la relación de su hija Bárbara con Gianluca, un hombre con problemas legales conocido en el vecindario. A pesar de la desaprobación de sus padres, Bárbara siguió saliendo con él y quedó embarazada de él cuando era muy joven. 9 meses después, Desirée vino al mundo. Con el paso de los años, Desirée decidió abandonar el apellido de su padre para no ser asociada con su mala reputación. A pesar de la juventud de su madre y la tensa atmósfera familiar, Desirée creció como una personalidad tan elegante como modesta. Desde sus primeros años, sufría de una limitación física que le dificultaba caminar y le valió las burlas de sus compañeros de escuela. Con el tiempo, desarrolló un carácter inflexible y rebelde y no estaba dispuesta a continuar su educación en la escuela de agricultura. Desirée poseía un talento artístico excepcional y fue premiada por una de sus obras. Este éxito reforzó su deseo de estudiar arte y decidió asistir a una escuela de arte en Roma. Reconoció que su pequeña ciudad natal no podía ofrecerle las oportunidades para desarrollar su talento. Contra la voluntad de sus padres e incluso sin su consentimiento, Desirée se fue a Roma. Allí encontró nuevos amigos y acceso a varias sustancias peligrosas que nadie en su ciudad natal quería venderle por miedo a su padre. Después de algún tiempo, Gianluca la llevó a casa y la castigó severamente. Tras esto, Desirée decidió acudir a la policía local e informar sobre lo sucedido. Poco antes de los trágicos acontecimientos, Desirée había sido arrestada por vender pastillas para dormir. Su comportamiento ya había suscitado preocupación en los servicios sociales, que veían su situación como fuera de control. Los trabajadores argumentaron que era urgente tomar medidas para proteger a Desirée. Durante el proceso judicial juvenil, los servicios sociales instaron a colocar a Desirée en un centro de rehabilitación especializado y atribuyeron su comportamiento peligroso a la inestabilidad de su familia. Aunque Desirée estaba bajo el cuidado de su abuela, ella no era capaz de controlarla. Desafortunadamente, el tribunal no actuó de inmediato, por lo que poco después ocurrió un lamentable incidente. El jueves, 18 de octubre de 2018, Desirée se dirigió a Roma. Su objetivo era estudiar en la Academia de las Artes. Ese mismo día, la familia tuvo noticias de ella por última vez cuando llamó. En esta llamada informó que había perdido el último autobús y que pasaría la noche en la capital italiana con su nuevo amigo. Este amigo, Antonello, había conocido a Desirée apenas unas semanas antes en uno de los barrios problemáticos de la ciudad. Se dice que Antonello estaba involucrado con sustancias peligrosas e incluso se las había pasado a Desirée, aunque él mismo admitió que solo le había dado dinero para comprar estas sustancias. Esa noche, Desirée y Antonello deciden explorar un edificio abandonado conocido como Casa de la Frienda, donde se esconden personas peligrosas y vándalos. El barrio de San Lorenzo, donde se encuentra el lugar, es conocido por sus leyendas e historias sombrías. Desirée estaba allí por encargo de su madre, quien insistía en encontrar una pastilla perdida que supuestamente se intercambiaba por sustancias peligrosas. Al visitar el lúgubre lugar, Antonello vio a un hombre africano ocupado preparando una sustancia peligrosa. De repente, un grupo de personas se unió a ellos, ofreciéndole una bebida a Desirée. Antonello, consciente del peligro, se negó e intentó persuadir a Desirée para que siguiera su ejemplo. Pero Desirée no escuchó el consejo de su amigo. Antonello, que no quería permanecer en ese lugar siniestro,
lo abandonó acompañado de extraños. Esta noche fue un punto de inflexión en su relación y en su vida futura, y los acontecimientos que tuvieron lugar en la casa de la Frenda dejaron una impresión indeleble en la vida de Désirée. Todo comenzó cuando un grupo de hombres ofreció a Désirée algo que afirmaban era una bebida alcohólica normal. Sin embargo, en realidad era una mezcla de sustancias peligrosas y bebidas alcohólicas. Su objetivo era dejarla en un estado de completa indefensión, lo que lograron. Después de realizar su plan, llevaron a Désirée a un contenedor abandonado, cubierto de basura y con un colchón sucio y viejo. Durante un periodo de varias horas, Désirée fue víctima de agresiones por parte de 4 hombres. Todo esto ocurrió ante los ojos de varios testigos presentes en la escena. Cuando uno de los perpetradores ofreció llamar a una ambulancia dada la condición crítica de Désirée, el líder del grupo rechazó bruscamente esta oferta, diciendo que prefería que algo grave le ocurriera antes que ir a prisión por los actos que habían cometido contra Désirée. Esta declaración fue lo suficientemente intimidante como para disuadir tanto a cómplices como a testigos que observaban la escena cerca. Según informes recientes, los hombres habían utilizado sustancias peligrosas para dejar a Désirée en un estado indefenso, y esto era parte de su abominable plan. Los acontecimientos de esa terrible noche han dejado huellas indelebles en todos los que fueron testigos de esta atrocidad. La noche anterior al hecho, una mujer del lugar, que prefirió permanecer anónima, declaró a la prensa que había visto a Désirée en estado crítico. Se acercó a ella, la cubrió con una sábana y le dio agua con azúcar para beber, con la esperanza de hacerla recuperar el sentido. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron a la escena, ya no pudieron ayudar. La situación se complicó por el hecho de que los residentes del barrio, en su mayoría personas en situaciones difíciles, no estaban dispuestos a cooperar con la policía. Temían represalias por haber delatado a las personas que realizaban actividades ilegales. Sin embargo, horas después del hallazgo, un senegalés que vivía en el vecindario se presentó en la comisaría. Afirmó que había llegado al lugar de los hechos poco después de la medianoche en la noche del incidente y vio a una persona desesperada junto a Désirée. Su testimonio fue una prueba importante en la investigación de este trágico caso. Durante la investigación de este complicado crimen, salieron a la luz sombríos detalles sobre los últimos momentos de Désirée. Según los resultados de la investigación oficial, Désirée fue víctima de una peligrosa mezcla de sustancias peligrosas. Esta conclusión del laboratorio fue confirmada por un análisis de laboratorio. Además, se determinó que Désirée había estado temporalmente muy asustada, probablemente debido a las acciones violentas de sus agresores. Supuestamente le impidieron comunicarse, evitando que pidiera ayuda. Una mujer que había presenciado el incidente declaró que aproximadamente 6 o 7 personas estaban presentes en el lugar, incluyendo africanos y árabes. También afirmó que un grupo de 3 o 4 hombres atacó a Désirée. Esta aterradora información fue un momento clave en la investigación, ya que aclaró la magnitud del crimen al que Désirée estuvo expuesta en sus últimas horas. La investigación reveló que varias personas estuvieron involucradas en el ataque. Las pruebas forenses indican que Désirée muy probablemente no había mantenido relaciones íntimas antes del incidente. La causa de su trágico desenlace fue un fallo físico. Lo trágico de esta historia es que Désirée intentó recuperarse durante aproximadamente 10 horas después del incidente. Podría haber sido salvada si se hubiera llamado al médico de emergencia a tiempo. El último día de octubre del año 2018, residentes y jóvenes de Cisterna di Latina se reunieron para despedirse de Désirée. Se congregaron en la entrada de la iglesia sosteniendo globos rosados y blancos en forma de corazones y flores. Durante la ceremonia, acompañada de aplausos y el estallido de fuegos artificiales, varios jóvenes pasaron lentamente con el féretro blanco de Désirée por la entrada de la iglesia. Desplegaron un gran cartel exigiendo justicia. En su discurso durante el servicio, el párroco hizo un llamamiento a todos los encargados de administrar las áreas públicas de la vida, ya sean grandes o pequeñas, centrales o periféricas, para que estén vigilantes cuando ocurran tales incidentes y tomen contramedidas oportunas, sin esperar hasta que tales incidentes alcancen su punto culminante y se repitan.
Poco antes del funeral, como resultado de investigaciones y testimonios, fueron arrestados 2 ciudadanos senegaleses, Mamadou Gara, de 26 años, y Brian Pinto, de 43 años. Ambos estaban ilegalmente en el país. Pocas horas después fueron detenidos Alino Chima, de 46 años, de Nigeria, que residía legalmente en Roma con un visado humanitario, y Youssef Salihah, de Gambia. Durante los arrestos se encontraron sustancias y materiales cuya posesión y distribución están prohibidas. Los detenidos fueron acusados de una serie de delitos graves, incluyendo posesión ilegal y distribución de sustancias peligrosas, así como graves daños a una persona. La fiscal María Paula Thomas Alley, quien dirigió la investigación penal, describió a los acusados en términos duros como despiadados. Los resultados del laboratorio confirmaron la presencia de material genético de los 4 acusados en Désiré, su ropa y bajo sus uñas. Antonello, supuestamente el novio de Désiré, fue arrestado durante los procedimientos del juicio por el incidente. Las pruebas indican que Antonello acompañó a Désiré al lugar donde poco después ocurrió el crimen el día del incidente. También se descubrió que Antonello había ayudado a Désiré a comprar sustancias peligrosas en varias ocasiones e incluso se las había proporcionado él mismo en el pasado. Después de varios días de deliberaciones, el Tribunal de Apelación cambió su decisión en el caso de Ali Nujima. Anteriormente había sido absuelto de la acusación principal, ya que aunque había estado involucrado en el incidente, no le había dado nada a Désiré. Sin embargo, poco después, las pruebas de ADN encontradas en una botella de una sustancia llevaron a la reapertura del caso, dando un nuevo giro al caso. Es importante mencionar que Youssef Salihah, uno de los acusados en este caso, inició un procedimiento contra los padres de Désiré por no haberla supervisado adecuadamente. El 4 de diciembre de 2019 tuvo lugar el juicio, en el que participaron 4 personas. El mismo día, Salihah retiró las acusaciones contra sus padres y afirmó su inocencia en el incidente. El 14 de noviembre se celebró una audiencia judicial en el lugar de los hechos, acompañada por la policía y abogados. Esto fue necesario para comparar los testimonios de los testigos con la situación real. En relación con los testimonios de los testigos, cabe mencionar que los 4 testigos fueron intimidados. Esto se hizo para evitar que pudieran testificar como testigos. En la audiencia celebrada ese mismo día, el fiscal general adjunto solicitó la pena máxima para los 4 acusados de cadena perpetua con 1 año de aislamiento. Tras casi 10 horas de intensas deliberaciones, que concluyeron el 19 de junio de 2021, el veredicto fue anunciado por el Tercer Tribunal Penal de Roma. Los acusados Mamadou Gara y Youssef Salihah fueron declarados culpables y condenados a cadena perpetua. Alino Chima fue condenado a 27 años y Brian Pinto a 24 años y 6 meses de prisión. Bárbara Mariatini, la madre de Désiré, expresó su decepción por la decisión del tribunal y declaró que esperaba 4 condenas a cadena perpetua para los acusados, lo que en su opinión hubiera sido una justa retribución por sus actos. Desafortunadamente, el veredicto final no satisfizo su sentido de justicia. El destino personal de Antonello sigue siendo desconocido hasta hoy, aunque se especula que posiblemente fue liberado. El crimen ha desatado una ola de indignación en la sociedad italiana. Muchos italianos expresaron su indignación hacia personas de otros países que impactaban negativamente en la economía y los servicios del país, representando una amenaza para la población local. Al mismo tiempo, otra parte de la sociedad pedía un enfoque más razonable, señalando que no se debía responsabilizar a todas las personas de otros países por los crímenes, ya que la mayoría de ellas no son criminales. Poco después de estos acontecimientos estallaron disturbios en la comunidad y cientos de ciudadanos se reunieron en una gran manifestación. Marcharon por las calles que pasan junto al edificio abandonado que se había convertido en el epicentro de los recientes crímenes. Los manifestantes enfatizaron que llevaban mucho tiempo abogando por el cierre del edificio para evitar que se convirtiera en un refugio para personas que realizan actividades ilegales y otros malhechores. El barrio de San Lorenzo, que alguna vez fue un lugar popular para estudiantes universitarios y un destino turístico favorito con una famosa escena bohemia,
se ha convertido en una zona de peligro. Las calles que alguna vez estuvieron animadas ahora están vacías, y los residentes prefieren no salir de sus casas para no verse involucrados en incidentes indeseados. Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, en una declaración pidió que el caso de Desirée sea el último suceso trágico de este tipo en suelo italiano, enfocándose particularmente en Roma. Describió la capital como una ciudad abandonada a su suerte, cuyos desafíos sociales son inaceptables, y subrayó la necesidad de una mayor presencia policial, especialmente por la noche. En respuesta a este trágico evento, la alcaldesa de Roma anunció la decisión de las autoridades de demoler el edificio donde se cometió el crimen, enfatizando que como mujer no podía aceptar tales actos. En memoria de Desirée, se instaló un banco rojo en una plaza de Roma. El día de la inauguración del banco, su madre, presente en la ceremonia, expresó el deseo de que el banco sea un lugar de consuelo y refugio para aquellos que sienten el dolor y el malestar espiritual de la soledad. Al examinar los detalles de los acontecimientos, queda claro que mucho de lo que podría haber salido mal, finalmente ocurrió. La discordia en la familia no fue ni un apoyo para un espíritu creativo e inquieto, ni ofreció protección para una persona físicamente limitada que se sentía indefensa en la sociedad, sino que agravó su sufrimiento. La aparición de nueva información cambió instantáneamente la dirección del trabajo del grupo de investigación. Los policías, que hace apenas unas horas estaban casi seguros de la implicación de Maxim, cambiaron bruscamente su enfoque hacia la identidad de la persona desconocida de la red. La tarea prioritaria se convirtió en intentar restaurar las conversaciones eliminadas en las redes sociales de Anya, ya que allí, aparentemente, se escondían las respuestas a las preguntas más importantes. Resultó que Anya utilizaba activamente varias redes sociales, además del conjunto estándar de aplicaciones instaladas en el teléfono de cualquier joven de su edad. Tenía perfiles en plataformas menos comunes. Esto complicó la tarea de los criminalistas, pero fue precisamente en una de estas aplicaciones poco notorias donde los policías descubrieron el primer eslabón clave. Allí, entre los diálogos cortos habituales con amigos y compañeros de clase, había una conversación con un usuario llamado Kirill Smirnov. El perfil parecía típico para un joven. Una cantidad mínima de fotos, una general de espaldas, un par de citas comunes tomadas de la red. Sin embargo, los especialistas técnicos rápidamente identificaron inconsistencias. Resultó que las fotografías de Kirill fueron tomadas de fuentes abiertas en Internet, y el perfil mismo fue creado apenas 3 meses antes de lo sucedido. Era evidente que la conversación se mantenía desde una cuenta falsa, cuyo objetivo era engañar. Los investigadores iban comprendiendo que Kirill Smirnov en realidad no existía. Estaban tratando con una manipulación cuidadosamente planificada y realizada por una persona que era perfectamente consciente de las consecuencias de sus acciones. Los expertos forenses gradualmente restauraban cada palabra de la conversación, cada mensaje eliminado. El trabajo avanzaba lentamente, pero daba resultados. Al principio la comunicación era banal, desprovista de signos peligrosos. El usuario, que se hacía llamar Kirill, mostraba simple atención humana. Preguntaba sobre los estudios, apoyaba en situaciones conflictivas con amigas, se interesaba por los hobbies. Pero después de varias semanas, en los diálogos comenzaron a rastrearse cambios preocupantes. El desconocido gradualmente trasladaba las conversaciones a temas personales, tanteando cuidadosamente los límites. Al principio hacía preguntas neutrales sobre la familia, problemas domésticos, planes de vida. Con el tiempo la confianza de Anya aumentaba y ella misma ya compartía con Kirill preocupaciones que no contaba ni siquiera a sus amigos cercanos. Los especialistas técnicos veían claramente cómo metódicamente él la llevaba a crear una ilusión de cercanía y confianza. La manipulación era calculada y extremadamente profesional. Paralelamente, los investigadores realizaban interrogatorios a todos los que habían tenido algún contacto con Anya. En el campo de visión de la policía, inesperadamente apareció un conocido del hermano mayor de Anya, Andrei Blasov,
un joven de 20 años que anteriormente había sido procesado por hooliganismo y robo de un teléfono. Andrei conocía a la familia desde hace tiempo, los visitaba, conocía bien a Anya, y hace varios meses inesperadamente se había agregado como amigo en una de las redes sociales. Esta información parecía extraña y alarmante. Los investigadores estudiaron el perfil de Andrei. Resultó que efectivamente mostraba una atención especial hacia Anya. Regularmente daba me gusta a sus fotos y dejaba comentarios. Pero a diferencia del compañero de clase Maxim, lo hacía de manera más cuidadosa y cautelosa. La atención de la policía se intensificó cuando en las conversaciones restauradas se descubrió un breve intercambio de mensajes entre Andrei y Anya. En los mensajes, Andrei le proponía reunirse en secreto para discutir cierta cuestión importante, cuyos detalles no se revelaban. En la conversación le pedía que no le dijera nada a su hermano para no levantar sospechas. Esto parecía extremadamente sospechoso. Los operativos no perdieron tiempo. Detuvieron a Andrei para interrogarlo exhaustivamente. Durante el interrogatorio, claramente se ponía nervioso y se confundía en sus declaraciones. Al principio afirmaba que no había comunicado en absoluto con Anya, luego reconocía la conversación, pero aseguraba que no se había producido ningún encuentro. Cuando le presentaron pruebas directas de su conversación, Andrei cambió de posición, declarando que quería hablar con ella sobre problemas personales del hermano. Las declaraciones sonaban poco convincentes y los investigadores estaban seguros de que ocultaba algo importante. John y el círculo de conocidos de Dawn también se sorprendieron de que David hubiera encontrado tan rápidamente una nueva atención, la camarera Katie Calvan, a quien rápidamente promovió a una posición que anteriormente ocupaba Dawn. Al mismo tiempo, David llamó a su hija Jackie para que le ayudara en el café. Jackie estaba feliz de reunirse con su padre y su madrastra, pero notó que Dawn estaba ausente. Cuando preguntó sobre el paradero de Dawn, su padre respondió que habían discutido y que la mujer se había ido por unos días. Al principio, Jackie creyó a su padre, sabiendo que Dawn tenía problemas con el alcohol. Sin embargo, se dio cuenta de que Katie no solo había tomado el lugar de Dawn en el negocio, sino también en la vida personal de sus padres. La situación en la que David seguía con su vida como si Dawn nunca hubiera existido en ella le pareció muy extraña a Jackie. Por eso, decidió preguntarle a su padre la verdad sobre el incidente con su madrastra. Jackie quedó confundida por la reacción de David, quien con remordimiento habló de aquella noche en la que involuntariamente había tenido un grave altercado con Dawn. Esta revelación la golpeó inesperadamente, especialmente después de enterarse de que el comportamiento de Dawn se había vuelto problemático debido a sus adicciones. David le suplicó a Jackie que no informara a la policía, ya que esto afectaría gravemente su vida. Las lágrimas de su padre la conmovieron tanto que decidió ayudarlo a mantener este secreto. Al asumir voluntariamente el papel de cómplice, Jackie corrió el riesgo de enviar una serie de mensajes en nombre de Dawn a sus amigos y familiares, con la esperanza de convencerlos de que estaba bien. Usó el apodo de Dawn, Pixie, pero cometió un error crucial al escribirlo incorrectamente. Este error despertó sospechas entre los familiares y amigos de Dawn, ya que era atípico que escribiera mal su apodo. Mientras tanto, John, quien seguía los acontecimientos en la casa de David a través de la ventana de su taller, observó a Jackie junto con la nueva novia de David tirando ropa femenina. Entre los objetos, notó algunos que parecían pertenecer a Dawn. A pesar de sus sospechas, no tenía pruebas sólidas para acudir a la policía. Pasaron los días y la familia tuvo cada vez más dificultades para ocultar la verdad. En el café aparecían cada vez más conocidos y familiares de Dawn preguntando por su paradero. Rechazaban las explicaciones de David, desconfiaban de los mensajes de texto falsificados y exigían la verdad. La pregunta de si David había pedido ayuda a la policía solo intensificó sus dudas cuando él lo negó. Por eso, los familiares de Dawn decidieron llamar ellos mismos a la policía, lo que llevó a un interrogatorio de David por parte de un investigador. El equipo de investigación estaba particularmente interesado en por qué la familia y los amigos buscaban tan persistentemente a la desaparecida. ¿Qué la había llevado a desaparecer? ¿Y por qué David no había mostrado iniciativa en la búsqueda?
David repitió su explicación anterior, afirmando que Dawn lo había dejado después de que él le sugiriera comenzar un tratamiento para su adicción, lo que solo confirmó las sospechas de los investigadores sobre su indiferencia. Era bastante interesante observar que en los escaparates de las tiendas cercanas había anuncios de búsqueda de Dawn, pero en el café que pertenecía a David faltaba tal volante. Este hecho llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de que David estuviera reteniendo información sobre la que prefería guardar silencio. Cuando el reportero Larry Altman, quien seguía las actividades de la policía local, se topó con la noticia de la desaparición de la mujer, decidió escribir un artículo para apoyar a su familia y a su preocupado esposo, a quien creía sinceramente preocupado. Para crear un reportaje cautivador, Larry visitó la casa de David para entrevistarlo. El objetivo de la visita era obtener información tan detallada como fuera posible sobre Dawn para crear un perfil completo de ella, despertar empatía en los lectores y apoyar la búsqueda. Sin embargo, la visita no produjo los resultados esperados. David se mantuvo en su historia y le dijo a Larry que no tenía más información sobre ella desde una discusión que surgió cuando le sugirió a Dawn hacer terapia por sus adicciones. A las preguntas sobre si extrañaba a su esposa, si deseaba que regresara o si la amaba, David respondió que solo esperaba su bienestar y que en el pasado realmente había tenido sentimientos por ella. Lo que resultó particularmente interesante para Larry fue que David hablaba de su esposa desaparecida en tiempo pasado, lo que le hizo pensar que el hombre quizás ocultaba algunos hechos. Por lo tanto, el periodista decidió investigar más a fondo el pasado de David y pronto descubrió detalles desconocidos sobre la vida de David en Florida, información que no se conocía en California. Dawn y David no habían compartido su vida anterior con nuevos conocidos, esperando que la historia de su mudanza fuera vista como un intento de comenzar con borrón y cuenta nueva, y preocupados porque la gente pudiera juzgar a David prematuramente sin realmente conocerlo. Larry tenía una base sólida para su artículo, pero seguía buscando la clave para completar su investigación, ya que aún tenía que descubrir el punto de inflexión definitivo en la historia. Mientras Larry se sumergía en los detalles de su investigación, los investigadores no permanecieron inactivos y llevaron a cabo sus propias pesquisas. Estaban interesados en lo que Dawn hizo después de la última reunión con amigos y familiares. La ausencia de cualquier actividad en su teléfono móvil, tarjetas de crédito y cuentas bancarias solo añadía más misterio al asunto. En ese momento, salió a la luz un detalle fascinante. Varios amigos afirmaron haber recibido mensajes de ella en los que Dawn aseguraba que estaba bien y que se había retirado por un tiempo para pensar en sus asuntos, prometiendo ponerse en contacto más tarde. También mencionó que se encontraba en Florida. Sin embargo, la ortografía incorrecta del apodo de Dawn despertó su preocupación, ya que tales errores eran atípicos en su larga amistad. Este detalle llevó a las autoridades a seguir las huellas digitales dejadas por el dispositivo de Dawn para averiguar desde qué estaciones bases se enviaron los mensajes. Los resultados de la investigación mostraron que el teléfono móvil no estaba ubicado en Florida, sino en California, lo que hizo las circunstancias aún más confusas y planteó nuevas preguntas en un caso ya de por sí misterioso. La compleja situación en la que David se había metido comenzó con una serie de mensajes de texto engañosos y subrayó los riesgos asociados con la tecnología para aquellos que la utilizan con fines deshonestos. Es importante enfatizar que realizar una investigación exhaustiva tomó mucho tiempo y todas las medidas se llevaron a cabo con extrema precaución para que David no sospechara que era el principal sospechoso en este incidente. En octubre de 2010, los investigadores tenían la intención de mantener una conversación con David y se dirigieron a su residencia con Dawn, pero descubrieron que ya no vivía allí. Después de obtener una orden judicial, entraron en la casa en busca de pistas importantes y descubrieron rastros que apuntaban a un incidente preocupante tanto en el dormitorio como en otra habitación. Estos descubrimientos llevaron a que la investigación pasara de la búsqueda de una persona a la investigación de un suceso grave relacionado con Dawn. Como resultado, los carteles con la imagen de Dawn, que anteriormente se habían colocado por toda la ciudad, fueron reemplazados por anuncios que pedían ayuda para encontrar al responsable. Paralelamente,
se enviaron muestras de pruebas encontradas en su apartamento compartido a un laboratorio para análisis de ADN, pero los resultados del análisis se retrasaron. Después de descubrir nuevos anuncios, David se dirigió inmediatamente a la policía e insistió en que detuvieran la búsqueda, ya que Dawn, según dijo, estaba bien. Afirmó haber recibido una llamada de ella en la que le aseguraba que estaba bien y que no quería verlo más. Sin embargo, la policía no creyó sus palabras y no tenía intención de detener la investigación basándose únicamente en sus declaraciones, ya que David estaba entre los principales sospechosos, aunque no había pruebas concretas contra él. Los resultados del análisis de ADN tampoco aclararon la situación, ya que no dieron una respuesta clara a la pregunta sobre el origen de las muestras. Con el tiempo, parecía que David podría eludir la justicia. Hasta febrero de 2011, disfrutó de la vida con su nueva compañera Katie, creyendo que había escapado de la persecución de la ley. Sin embargo, el sargento Rich García del departamento del sheriff de Los Ángeles estaba firmemente convencido de que David era culpable y buscaba incansablemente pruebas suficientes para llevar el caso a los tribunales. La aparición de nueva información cambió instantáneamente la dirección del trabajo del grupo de investigación. Los policías, que hace apenas unas horas estaban casi seguros de la implicación de Maxime, cambiaron bruscamente su enfoque hacia la identidad de la persona desconocida de la red. La tarea prioritaria se convirtió en intentar recuperar las conversaciones eliminadas en las redes sociales de Anya, ya que ahí, aparentemente, se escondían las respuestas a las preguntas más importantes. Resultó que Anya usaba activamente varias redes sociales, además del conjunto estándar de aplicaciones instaladas en el teléfono de cada joven de su edad. Tenía perfiles en plataformas menos comunes. Esto complicó la tarea de los criminalistas, pero fue precisamente en una de estas aplicaciones poco notables donde los policías descubrieron el primer eslabón clave. Allí, entre los habituales diálogos cortos con amigos y compañeros de clase, había una conversación con un usuario llamado Kirill Smirnov. El perfil parecía típico para un joven. Una cantidad mínima de fotos, una general de espaldas, un par de citas comunes tomadas de la red. Sin embargo, los especialistas técnicos rápidamente identificaron inconsistencias. Resultó que las fotografías de Kirill fueron tomadas de fuentes abiertas en Internet, y el perfil mismo había sido creado apenas 3 meses antes de lo sucedido. Era evidente que la conversación se mantenía desde una cuenta falsa, cuyo objetivo era engañar. Los investigadores iban entendiendo claramente que Kirill Smirnov en realidad no existía. Estaban tratando con una manipulación, cuidadosamente planificada y ejecutada por alguien que era perfectamente consciente de las consecuencias de sus acciones. Los expertos forenses gradualmente recuperaban cada palabra de la conversación, cada mensaje eliminado. El trabajo avanzaba lentamente, pero daba resultados. Al principio, la comunicación era banal, desprovista de signos peligrosos. El usuario que se hacía llamar Kirill mostraba simple atención humana, preguntaba sobre los estudios, apoyaba en situaciones conflictivas con amigas, se interesaba por los pasatiempos. Pero después de varias semanas, en los diálogos comenzaron a detectarse cambios preocupantes. El desconocido gradualmente llevaba las conversaciones a temas personales, tanteando cuidadosamente los límites. Al principio hacía preguntas neutrales sobre la familia, problemas domésticos, planes de vida. Con el tiempo, la confianza de Anya aumentaba y ella misma comenzó a compartir con Kirill preocupaciones que no contaba ni a sus amigos cercanos. Los especialistas técnicos veían claramente cómo metódicamente él la llevaba a crear una ilusión de cercanía y confianza. La manipulación era calculada y extremadamente profesional. Paralelamente, los investigadores realizaban interrogatorios a todos los que habían tenido algún contacto con Anya. Inesperadamente, entró en el campo de visión de la policía un conocido del hermano mayor de Anya, Andrei Vlasov, un joven que anteriormente había sido procesado por vandalismo y robo de un teléfono. Andrei conocía a la familia desde hacía tiempo, los visitaba, conocía bien a Anya, y hace unos meses inesperadamente se había agregado como amigo en una de las redes sociales.
Esta información parecía extraña e inquietante. Los investigadores estudiaron el perfil de Andrei. Resultó que efectivamente mostraba una atención especial hacia Anya. Regularmente daba me gusta a sus fotos y dejaba comentarios. Pero a diferencia del compañero de clase Maxim, lo hacía de manera más cuidadosa y cautelosa. La atención de la policía se intensificó cuando en las conversaciones recuperadas se descubrió un breve intercambio de mensajes entre Andrei y Anya. En los mensajes, Andrei le proponía reunirse en secreto para discutir cierto asunto importante, cuyos detalles no se revelaban. En la conversación, le pedía que no le contara a su hermano para no levantar sospechas. Esto parecía extremadamente sospechoso. Los operativos no perdieron tiempo. Detuvieron a Andrei para interrogarlo rigurosamente. Durante el interrogatorio, él claramente se ponía nervioso y se confundía en sus declaraciones. Al principio afirmaba que no había tenido comunicación alguna con Anya. Luego reconocía la conversación, pero aseguraba que no se había producido ningún encuentro. Cuando le presentaron pruebas directas de su conversación, Andrei cambió de postura, afirmando que quería hablar con ella sobre problemas personales de su hermano. Las declaraciones sonaban poco convincentes, y los investigadores estaban seguros de que ocultaba algo importante.